Mussolini, il Duce, fue un dictador italiano que gobernó el país bajo el régimen fascista desde 1922 a 1945, periodo durante el cual introdujo a Italia en la Segunda Guerra Mundial. Benito Amilcare Andrea Mussolini nació el 29 de julio de 1883 en Dova di Prepapia, provincia de Forlì, Italia. Su madre Rosa era la profesora del pueblo y su padre Alessandro era político socialista. Él siempre llevaba las reuniones a Benito. Además, le puso este nombre por el mexicano Benito Juárez. En 1892 lo internaron en un colegio católico. A los 10 años fue su primera revolución por la comida del internado. Y en 1894, a los 11 años, lo expulsaron del colegio por atacar con una navaja a su compañero. Aquí resalta su lado violento. Siendo todavía muy joven, se inscribió en el Partido Socialista Italiano, donde formó parte de su ala revolucionaria. Y a pesar de tener malas calificaciones y conducta, obtuvo su certificado en 1901. En 1902 fue nombrado suplente para la Escuela Elemental de Pieve Salliceto, y el 9 de julio del mismo año, tras concluir el año escolástico, se trasladó a Lausana, donde se inscribió en el Sindicato de Albañiles y Obreros. Luego es nombrado secretario y publica su primer artículo en el periódico La Llegada del Trabajador. En julio de 1902 cruzó la frontera con Suiza para no entrar al servicio militar. En 1903 fue expulsado 2 veces por ese país. El 18 de junio fue arrestado por agitador socialista y permaneció detenido en la cárcel durante 12 días. Luego fue expulsado el 30 de junio. El 9 de abril de 1904 fue encarcelado por 7 días en Bellinzona por haber falsificado su permiso de permanencia. Durante estos años, colabora como periodista en diarios locales de inspiración socialista. En noviembre del mismo año, tras la amnistía que se dio a quienes habían huido del servicio militar obligatorio con motivo del nacimiento del heredero del rey, Mussolini volvió a Italia. Benito Mussolini fue al servicio militar y se le asignó al 10º Regimiento Bersaglieri de Verona, obteniendo una declaración de buena conducta por su comportamiento. En enero de 1905 muere su madre, y en febrero de 1909 se trasladó a Trento, donde fue secretario de la Cámara del Trabajo y dirigió el periódico La Llegada del Trabajador. En los momentos previos al estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, la reacción inicial de Mussolini fue denunciar el carácter imperialista del conflicto desde una posición neutralista, pero no tardó en cambiar de opinión y reclamar la intervención de Italia en apoyo de los aliados. Fue expulsado del PSI y de la dirección de Avanti por su defensa de la participación italiana en la guerra y fundó en octubre de 1914 su propio diario en Milán, Il Popolo d'Italia, desde el cual defendió su postura respecto al conflicto mundial de carácter ultranacionalista. Y el 23 de febrero de 1917 fue herido al estallar un lanzabombas durante un ejercicio. Es aquí donde vuelve a ser el director del Popolo d'Italia. En 1919 creó los Fascios Italianos de Combate, de ideología anticapitalista, nacionalista, antisocialista y antiliberal.
El 7 de noviembre de 1921 se constituye el Partido Fascista y tras la marcha sobre Roma, en octubre, el rey Víctor Manuel III invita a Mussolini a formar parte del gobierno. La dictadura se legaliza el 24 de noviembre de 1925. Tras eliminar el Parlamento, fundó la Cámara de los Fascios y de las Corporaciones, con carácter de consulta. Se mantuvo el sistema capitalista y se aumentaron los servicios sociales, pero se prohibieron los sindicatos independientes y el derecho a la huelga. En 1929 firma el Pacto de Letrán con el Papa, terminando así con el conflicto entre el Vaticano y del Estado italiano desde 1870, y ganando simpatizantes entre los católicos. Hitler admiraba a Mussolini por el poder que tuvo al concentrar el apoyo de los italianos hacia su gobierno. Además, al estallar la guerra con Etiopía, Alemania no consideró como un acto bélico a este, y se afianzaron lazos de amistad entre estos. Se basa también en el Pacto de Acero, oficialmente el Pacto de Amistad y Alianza entre Alemania e Italia, que fue un acuerdo político y militar firmado el 22 de mayo de 1939 en Berlín. Para estas fechas, Alemania deseaba invadir Polonia, pero quería contar con aliados en Europa, con el objetivo de desanimar al Reino Unido y a Francia de declararle la guerra. Además de las similitudes entre el fascismo italiano y el nazismo alemán, Hitler deseaba afianzar su amistad con Benito Mussolini, quien todavía dudaba en participar en la futura Segunda Guerra Mundial. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, decidió mantenerse al margen porque consideraba que Italia aún no estaba preparada, pero cambió de opinión cuando los alemanes invadieron Francia en junio de 1940, ya que tenía en mente el objetivo expansionista y de formar el nuevo Imperio Romano. El fracaso del ejército italiano, así como el avance de las tropas aliadas, motivaron su encarcelamiento por orden de Víctor Manuel III, quien impulsó un golpe de Estado y decretó el fin del fascismo. Liberado por paracaidistas alemanes, creó una república fascista en el norte de Italia, pero el avance aliado lo obligó a emprender la huida hacia Suiza. Intentó cruzar la frontera disfrazado de oficial alemán, pero fue descubierto, y al día siguiente fue fusilado con su compañera Clara Petacci en 1945.